Buenos días compañeros, mi nombre es Brian Sandoya y yo les voy a hablar sobre la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico presenta en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Normalmente, los electrones tardan en circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentra a su paso. Mientras menor sea la resistencia, mayor será el orden existente en el micromundo de los electrones. Pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esa situación hace que siempre se eleve algo de temperatura del conductor y que además adquiera valores más altos en el punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia a su paso. Resistencia de los metales al paso de la corriente eléctrica. Todos los materiales y elementos conocidos ofrecen mayor o menor resistencia al paso de la corriente eléctrica, incluyendo los mejores conductores. Los metales que menos resistencia ofrecen son el oro y la plata, pero por lo costoso que resultaría fabricar cables con estos metales, se optó por utilizar cobre, que es un buen conductor y mucho más barato. ¿Qué es el ohm? El ohm es la unidad de medida de resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica y se presenta con el símbolo de la letra griega omega. La razón por la cual se acordó utilizar esta letra griega en lugar de la O del alfabeto latino fue para evitar que se confundiera con el número 0. De acuerdo con la ley de Ohm, un ohm es el valor que posee una resistencia eléctrica cuando, al conectarse a un circuito eléctrico de 1 volt, la tensión provoca un flujo de corriente de 1 ampere. La fórmula general de la ley de Ohm es la siguiente. La resistencia eléctrica, por su parte, se identifica con el símbolo o letra R, y la fórmula para despejar su valor deriva de la fórmula general de Ohm, es la siguiente. Cálculo de la resistencia eléctrica en un material al paso de la corriente. Para calcular la resistencia que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, es necesario conocer primero cuál es el coeficiente de resistibilidad o resistencia específica de dicho material, la longitud que posee y el área de su sección transversal. A continuación se muestra una tabla en donde se puede conocer la resistencia específica de algunos materiales a una temperatura de 20 grados Celsius. Para realizar el cálculo de la resistencia que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica se utiliza la siguiente fórmula, donde R es la resistencia del material en ohm, igual al coeficiente de resistibilidad o resistencia específica del material a temperatura dada. L la longitud del material en metros, S la superficie del área transversal del material en milímetros cuadrados. Cálculo de la resistencia eléctrica de un material al paso de la corriente. Segunda parte. Al hallar la continuación del área conductor del cobre, está necesario utilizar la siguiente fórmula. Área igual a pi por radio al cuadrado, donde A es la circunferencia de la parte metálica del conductor, el alambre de cobre en este caso. Igual matemática pi equivale a 3.1416, r radio equivalente a la mitad del diámetro. Antes de comenzar a sustituir los valores de la fórmula 2, tenemos que hallar cuál es el radio, r, la circunferencia del alambre de cobre, y cómo medimos el diámetro,
con el pie de rey y debemos también con el radio que siempre es igual a la mitad, realizando el siguiente cálculo. ¿Cómo influye la temperatura en la resistencia de un conductor? La temperatura influye directamente en la resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. A mayor temperatura la resistencia se incrementa, mientras que a menor temperatura disminuye. Sin embargo, teóricamente la resistencia que ofrecen los metales al paso de la corriente eléctrica debe desaparecer a una temperatura de 0 grados Kelvin, cero absoluto, equivalente a menos 273.16 grados Celsius o menos 459.69 grados Fahrenheit, punto del termómetro en donde se supone aparece la superconductibilidad o resistencia cero en los materiales conductores. En el caso de los materiales, la resistencia es directamente proporcional a la temperatura, es decir, la temperatura aumenta, la resistencia también aumenta y viceversa. Así la temperatura disminuye, la resistencia también disminuye. Sin embargo, si hablamos de elementos semiconductores como el silicio y el germanio, por ejemplo, ocurre todo lo contrario, pues de estos elementos la resistencia y la temperatura se comportan de forma inversamente proporcional. Es decir, si una sube, la otra baja su valor y viceversa. Esto es todo lo que se puede decir de la resistencia eléctrica. Gracias. Buenos días, compañeros, mi nombre es Oscar Segovia y les voy a exponer acerca de lo que es el tema circuitos en serie. ¿Qué es un circuito? Un circuito es una red eléctrica que contiene al menos una trayectoria cerrada. Puede analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento de corriente directa o corriente alterna. ¿Qué es un circuito en serie? La corriente es la misma en todos los elementos. Un circuito en serie es un circuito donde solo existe un camino donde la fuente de tensión llamada corriente o a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. La diferencia de potencia total es igual a la suma de la diferencia por la potencia de cada elemento. Características de los circuitos en serie. Las características de los circuitos en serie son fáciles de diferenciar, comenzando con la suma de la caída de la tensión que ocurre dentro del circuito son iguales a toda la tensión que se le aplica. Además, la intensidad de la corriente es la misma en todos los lugares, es decir, cualquier punto de la distribución. Queda por mencionar que la equivalencia de la resistencia del circuito es el resultado de la suma de todas las resistencias. El resultado está dado en la resistencia compuesta. Ejemplo: estos circuitos electrónicos se pueden dividir en los distintos tipos de expresiones que se obtienen, por ejemplo, para las pilas o mejor conocido como generadores. La fórmula que se utiliza es: voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje enésimo. Intensidad total es lo mismo, intensidad 1, intensidad 2, intensidad enésima. El cambio para las resistencias. La expresión más común que se utiliza es la resistencia total que vemos a continuación. Para los condensadores, la expresión correcta es la siguiente: 1 sobre condensador total es igual a 1 sobre condensador 1, 1 más condensador 2, más 1 sobre condensador enésimo. Mediante este ejemplo podemos definir que los circuitos en serie, la cual sería una de las variantes en la configuración de algún tipo de conexión, mayormente electrónico, en las cuales su forma un circuito, ya que las fuentes de terminales del mismo son el principio y el fin, generando el circuito como conexión secuencial entre sí. Cada terminal de la salida se conecta conjuntamente a la terminal de entrada del próximo dispositivo. Fórmulas principales del circuito en serie: intensidad total, voltaje total, resistencia total, potencia, voltaje, intensidad, intensidad. Desventajas.
Las principales desventajas de este circuito radican en que si rompe algún elemento que lo conforme el circuito, no hay algún falso contacto, se interrumpe la circulación de la corriente eléctrica y el circuito se abrirá. Tenemos aquí unos símbolos de electricidad, que sería la resistencia, batería en fuentes de corriente continua, interruptores, capacitores, inductores, voltímetros, amperímetros, corriente alterna, símbolos de tierra. Y de igual manera, materiales principales para realizar un circuito sería generadores, condensadores, receptores, elementos de control. ¿Qué son los generadores? Son los elementos que producen e impulsan la energía eléctrica al circuito, como por ejemplo las pilas, baterías, etc. Conductores. Son los elementos que transportan la energía eléctrica proporcional, el camino por el que circulan los electrones. Receptores. Son operadores muy diversos que sirven para transformar la energía eléctrica recibida a otro tipo de energía. Elementos de maniobra. Permite manejar el circuito a voluntad. Interrumpidores, conmutadores, pulsadores. Muy buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los circuitos en paralelo. Circuitos en paralelo. El circuito electrónico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada, todos los dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, etc., conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. En función de los dispositivos conectados en paralelo, el valor total es equivalente, se obtiene con las siguientes expresiones, como lo vemos en el siguiente gráfico. Para las resistencias, para el voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, es igual al voltaje n. La intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad a la n. Para las resistencias es 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia a la n. Para condensadores, condensador total es igual a condensador 1 más condensador 2 más condensador a la n. Aquí podemos apreciar dos gráficos para interruptores. Reglas de circuitos en paralelo. La asociación de pilas. Calcular el voltaje total. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 sobre voltaje n. Cada componente tiene el voltaje de la fuente A y B. Los circuitos en serie o paralelo sirven para tener un reparo automático de conexiones o circuitos automáticos, como por ejemplo un foco o una lámpara, que es lo mismo. Buenos días, compañeros, yo me llamo Juan Carlos Guerrero y yo les voy a hablar sobre la tensión. La tensión. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para mover entre las dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad de medida es el voltio. Analogía hidráulica. Suele usarse una analogía para entender de forma sencilla e intuitiva los conceptos básicos de electricidad. Se supone un camino cerrado de tuberías en forma de circuito compuestos por agua, que son los electrones que se mueven para hacer algún trabajo. Bomba pulsadora de agua, en el que equivalente eléctrico sería la fuente de voltaje. Zona de la tubería muy estrecha. El agua tendrá dificultad para pasar por una tubería estrecha. Es el equivalente a la resistencia eléctrica que impide el paso de electrones. Tensión en componentes pasivos. La diferencia de potencial entre los terminales de los componentes pasivos depende de las características del componente y de la intensidad del corriente eléctrica. Tensión de un condensador. Un condensador sencillo son dos placas paralelas de un material conductor en un medio aislante eléctrico. La tensión en condensador produce un flujo de electrones en donde una placa queda en exceso de electrones y la otra falta de ellos, por lo tanto la ecuación típica es voltaje igual a L por D sobre DT.
de la cual se deduce la diferencia del voltaje de el voltaje B menos el voltaje A, suponiendo el voltaje A 0 o tierra, el voltaje en una de las placas paralelas sería. Tensión en una bobina. Una bobina es un conductor o alambre enrollado en espiral. Las bobinas ocupan una corriente alterna, que es una corriente que cambia de magnitud con el tiempo, generando una diferencia de potencial en sus terminales. Tensión eficaz. La tensión eficaz o valor eficaz de la tensión es el valor medido por la mayoría de los voltímetros de corriente alterna. Equivale a una tensión constante que, aplicada sobre una misma resistencia eléctrica, consume la misma potencia eléctrica, transformando la energía eléctrica en energía térmica por efecto de Joule. La energía consumida en un periodo de tiempo t por una resistencia eléctrica es igual a, donde W es la energía consumida, P es la potencia, T es el periodo de tiempo, I es la intensidad eléctrica, B es la tensión eficaz y Bt es el valor instantáneo de la tensión en función del tiempo, T. Despejando la tensión eficaz se obtiene la medida cuadrática de la tensión, que lo vemos en el siguiente gráfico.